Soy Elena Sinclair y el año que cumplí 26, mi propia madre me dijo que dejara de ser su problema. Mi marido llevaba 11 días muerto. Estaba de pie en su porche con 2 bebés en el coche, pidiéndole 3 semanas y un sofá. Me miró como se mira a una factura inesperada. Guarda esa cara en tu mente porque 8 años después esa misma cara se quedaría paralizada en mi tierra, frente a 300 personas esperando un cheque que jamás llegaría. Bienvenida a Historias en Calma. Esta historia empieza en el frío y termina con 100 millones y una sola frase que vació una sala. Daniel murió un martes de octubre. Tenía 28 años. Yo, 26. Nuestros gemelos, Carlos y Ana, acababan de aprender a aplaudir. El hospital llamó a las 4:11 de la tarde. Conduje 40 minutos con las manos firmes y la mente en blanco. Firmé 3 formularios. Una enfermera preguntó si había alguien a quien llamar. Dije que sí. Mentí. Tenía el alquiler venciendo en 19 días, 400 euros en la cuenta y el seguro de vida que Daniel siempre decía que iba a contratar y nunca lo hizo. Éramos jóvenes y pobres, convencidos de que el tiempo nos sobraba. Esa noche me senté entre 2 cunas y fui haciendo los cálculos en voz alta, porque decir números me impedía decir cosas peores. Los conté 2 veces y obtuve la misma respuesta. No. Mis padres vivían 90 minutos al este, en una casa de ladrillo con una corona para cada estación. Había crecido allí siendo útil. A mi hermano Marcos le pagaban las cuotas del fútbol. A mí me daban el trabajo a tiempo parcial y el discurso sobre la responsabilidad. Conduje hasta allí con los gemelos porque no tenía a dónde más ir. Mi madre linda abrió la puerta y no se hizo a un lado. Le pedí 3 semanas, un sofá, cualquier cosa. Mi padre rondaba el pasillo mirándose los zapatos. Marcos entreabrió su puerta, me vio y la cerró. Mi madre se cruzó de brazos. La familia estaba muy justa. 2 bebés eran mucho. Los adultos resuelven sus propios problemas. Y luego dijo, lo que llevaría conmigo 8 años. No podemos ser tu red de seguridad, Elena. Volví a bajar los escalones con 2 sillas de coche. En algún punto entre el segundo escalón y el coche, la luz del porche se apagó, como si hasta la casa hubiera terminado conmigo. No lloré hasta llegar al límite del municipio. Entonces llamé al único número que me quedaba. Llamé a Rosa Sinclair, la madre de Daniel, solo para decirle que estaba pasándolo mal. Nada más. No pedí nada, porque pedir acababa de costarme lo último de algo que no sabía nombrar. Rosa escuchó unos 20 segundos. Dijo, ¿dónde estás ahora mismo? Le dije que en la gasolinera de la carretera 9. Respondió, no te muevas. 40 minutos después, la camioneta de Walter Sinclair apareció junto a la mía. Bajó sin decir una palabra y empezó a trasladar las sillas de coche. Rosa trajo la manta azul cosida con estrellas blancas que ella misma había bordado para los gemelos y envolvió a Carlos y luego a Ana bajo las luces de neón. Luego me puso algo caliente en las manos, una fuente de cerámica del color de una caléndula, todavía caliente. Intenté declinarla. Rosa me cortó con suavidad, miró a Walter y dijo, «Pon 2 platos más, ya son de los nuestros». Sin condiciones, sin discursos, 7 palabras en un aparcamiento. Seguí sus luces hasta un pequeño rancho en Valle del Roble, Texas, y sin saberlo aún, acababa de conocer a mi verdadera familia. La finca Sinclair eran 80 hectáreas de buenas intenciones y mala suerte, granero sin tejado, cerca que necesitaba todo, hipoteca de la que Walter no hablaba delante de visitas. Pusieron a los gemelos en la habitación de Daniel y a mí al otro lado del pasillo, lo que en casa de mi madre nunca se molestaron en conocer. Tenía una licenciatura en ciencias equinas, pagada por mí con años de clases nocturnas. Al 9º día, cuando Walter me llevó a ver el ganado, me detuve ante un box.
Una yegua alazana con la pata que giraba hacia adentro. Iba a la subasta del sábado. Yo la observé dar 3 pasos y vi algo distinto. Esa pata le daba ventaja al frenar y girar. Le pedí tiempo hasta la primavera. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Luego asintió. Se llamaba Junípera. Fue la primera elección que hice en 11 días. No era valiente. Estaba aterrorizada. Convertí ese terror en trabajo porque era el único idioma en que confiaba. Domaba potros al amanecer, limpiaba cuadras y leía genética hasta que se me cruzaban los ojos. Rechacé el salario de Walter 4 meses. Una noche me encontró dormida de pie en el lavadero y dijo: «Elena, aquí nadie lleva la cuenta». No le creí. Había pasado toda mi vida creyendo que el amor venía con una factura adjunta. Tardé 14 meses en desarrollar a Junípera. No luché contra su pata. Construí alrededor de ella. La inscribí en una competición de reining y quedamos terceras de 41. Sostuve un lazo verde sin valor y sentí lo primero sólido bajo mis pies en más de un año. La parte que importaba más. Una mujer mayor en las gradas había estado escribiendo en un cuaderno durante toda la competición. Cuando Junípera hizo su parada final, dejó de escribir y simplemente miró. Después me encontró al remolque. ¿De dónde viene el linaje de esa yegua? Le dije que la había salvado del matadero. Me estudió y me dio una tarjeta. Viviana Herrera, 40 años en la cría de caballos de rendimiento. Cambiaría el tamaño de todo lo que yo creía que me estaba permitido querer. Mis padres llamaban 2 veces al año con la puntualidad de una suscripción. Esa Navidad mi madre llamó y dedicó 3 de los 4 minutos de la llamada a Marcos y su franquicia de gimnasios que iba a ser enorme. Luego me preguntó por los gemelos y no pudo decir sus nombres. Ni uno. Los llamó los bebés. Mis hijos tenían casi 2 años. Nunca había preguntado cómo se llamaban. Dije Carlos y Ana como quien hace una corrección. Ella respondió: «Claro, claro. Marcos necesita el teléfono. Felices fiestas». Y colgó. Entendí algo con una claridad que ya no dolía. Se acordaban de mí exactamente 2 veces al año y nunca habían preguntado el nombre de sus únicos nietos. Viviana apareció en el rancho ese febrero. Observó a Junípera 10 minutos en silencio y dijo: «Leíste esa pata correctamente. Quiero saber qué más puedes ver». Le dije que el linaje podía producir toda una generación con ese rasgo y que el mercado lo pagaría. Me preguntó cuánto capital necesitaba. Le di la cifra sin vacilar. Ella tampoco. «Déjame invertir en ti». Mi primer instinto fue decir que no. Había aprendido lo que la gente quería decir cuando se ofrecía de ayudar. Lo había aprendido en un porche en octubre. Así que dije que necesitaría ver los términos por escrito. Cada línea. Viviana sonrió como si acabara de pasar una prueba. Contraté a Patricia, que me cobró en plazos y se ganó cada céntimo. Viviana financiaría el programa con participación minoritaria. Pero insistí en lo fundamental. La genética y el futuro del linaje quedarían bajo mi control exclusivo. Viviana leyó mis condiciones y dijo: «Vas a irte bien, ¿verdad? La gente que te quiere firma con claridad. La que te usa firma en la niebla». Viviana firmó con claridad un martes. Cuando Patricia guardó las copias, sentí un clic en el pecho. El sonido de unos cimientos fraguando. El programa creció. El primer potro de Junípera se vendió por una cifra que hizo a Walter sentarse en un cubo boca abajo un buen rato. Arreglamos el tejado del granero y pagamos el banco antes de tiempo. Un domingo de ese otoño serví el almuerzo, usando aquella fuente de caléndula que Rosa me había puesto en las manos en la gasolinera. Había pasado de ser la mujer a quien alimentaban a ser la que daba de comer, con la misma fuente abollada. Mi madre llamó un jueves ordinario de marzo. Así supe que algo había cambiado. Su voz era diferente, más cálida. Preguntó por Carlos y Ana con medio segundo de retraso, como si los hubiera practicado. Sentí frialdad, como cuando un caballo de confianza aplana las orejas.
En un mes tendría la respuesta al por qué ahora. Marcos llamó después. La franquicia había cerrado locales. Habló 10 minutos antes de llegar al grano. Necesitaba un préstamo. La familia se ayuda. Dejé que el silencio se asentara. Luego dije, Marcos, yo ayudo a quien apareció. Tú no estabas. Le recordé el porche, los bebés, la puerta cerrada. Dijo que no lo recordaba así. Le dije que yo sí, cada día un año entero. Se volvió frío, que yo era dramática, que la familia perdona. Respondí, el perdón y el dinero son dos transacciones distintas. Y colgué. La respuesta llegó un martes disfrazada de nada. Marcos me reenvió un correo por error. Debajo estaba el hilo completo. 6 años hacia atrás. Mi madre había escrito que acogerme habría sido tirar el dinero bueno detrás del malo, que yo era una mala inversión. Mi padre había contestado dándole la razón, y luego la frase que me vació y me rellenó con algo más duro. Mi madre había escrito, nos mantenemos civiles, no quemamos el puente del todo, porque nunca se sabe. Si el rancho llega a valer algo, querremos tener la puerta entreabierta. No me habían olvidado por descuido, me habían archivado a propósito. Las llamadas cálidas no eran un deshielo, eran una revisión trimestral. Lo leí 3 veces esperando la rabia. No llegó. Lo que llegó fue claridad. Lo imprimí para no confundir nunca lo que hacían con amor. Esa noche decidí no darles ni una hora de mi rabia. Haría lo único que nunca esperaron de mí. Construir algo tan sólido que cuando extendieran la mano, sus dedos cerrarían sobre el aire. Ese era el plan. Construir, estructurar y esperar. A medida que el programa creció, mi familia descubrió una devoción pública repentina. En una gran competición aparecieron sin invitación y Marcos le dijo a un periodista que la familia había sacrificado todo para darme mi inicio. Yo ensamblaba documentos en silencio. Ellos ensamblaban una historia en voz alta. Los dejé con sus fotos y archivé el momento. Hubo un instante que casi me abrió. Mi padre me encontró solo al fondo del aparcamiento. Tenía los ojos rojos. Me dijo que pensaba mucho en aquella noche, que él y mi madre se habían peleado cuando me fui, que a medianoche se había sentado en el coche con las llaves en la mano y que debería haber conducido hasta mí. Por un segundo volví a tener 12 años. Luego le hice la única pregunta que importaba. Papá, eso fue hace 8 años. ¿Dónde estás tú ahora? Miró al suelo. El silencio fue la respuesta. Dijo algo sobre que era complicado, sobre tu madre, sobre no querer tomar partido. Había tenido 8 años y no pudo dar un solo paso. No lo odié. Simplemente lo vi por fin hasta el fondo. Un hombre que sentía lo correcto y que nunca lo haría. La oferta llegó cuando Carlos y Ana tenían 9 años y yo 34. El programa ya no era un rancho, era una marca. Una empresa de estilo de vida western se sentó frente a Patricia y a mí en mi cocina y deslizó una cifra sobre la mesa. 100 millones, la tierra, las instalaciones, la marca. Y dejaron claro que incluía la genética, los derechos de cría y el futuro del linaje. Seré honesta, no eran 100 millones en un maletín. La mayor parte era el valor del linaje estructurado a lo largo del tiempo, pero el titular era real. Pedí 2 semanas. Me dieron 3. Esa noche fui al box de Junípera, 12 años, retirada en un prado tranquilo, y me apoyé en la valla. Vender significaba que nunca más tendría que pedirle a nadie un lugar donde dormir. Ya sabía que lo aceptaría, solo quedaba decidir para quién abría esa puerta. Lo construí como siempre, en papel, a prueba de todo, con Patricia. 3 estructuras, un fideicomiso irrevocable para Carlos y Ana, cerrado tan herméticamente que ningún encanto podría sacarle un euro. La escritura firmada a nombre de Walter y Rosa, libre de cargas, más una cuenta para el resto de sus vidas. Cuando se lo dije a Rosa, dejó el trapo y dijo, «No nos debes nada», respondí.
Ya lo sé. Por eso, exactamente. Y la Fundación Becas Memoriales Daniel Sinclair, para jóvenes en ciencias equinas, con preferencia para quienes criaran hijos solos. Escribí esa línea yo misma, todo con documentos, porque los documentos eran el único idioma con el que mi familia no podía discutir. Ellos traficaban con sentimientos y fotografías, yo con firmas, testigos y registros notariales. Se filtró como siempre. Mi madre escribió en 6 horas. Qué orgullosa estoy, siempre lo supe. Marcos mandó 4 mensajes. Mi padre dejó un mensaje sobre sentarnos como familia. Escuché la voz de mi madre de hacía 8 años, tan clara como si estuviera en la habitación. No contesté a ninguno. Marcos pasó de preguntar a informar. Me dijo que la familia merecía ser parte de esto. Usó esa palabra, merecía. Luego, obviamente estaremos todos ahí para el anuncio y deberíamos hablar de lo que es justo. No había pregunta. Informaba de que vendrían. Era la única jugada que sabían hacer. Le dije que nos veríamos. No era un sí. Y colgué. Llamé a Patricia. Documentos firmados y registrados antes de esa fecha. No quedaría nada que negociar. Mi madre vino 2 días antes, sola. Empezó cálida, como siempre. Orgullosa, siempre supo, una madre lo sabe. Cuando eso no me movió, pasó al dolor, secándose ojos no del todo húmedos. Cuando el dolor tampoco funcionó, encontró el suelo real. Después de todo lo que he sacrificado, ¿vas a avergonzar a esta familia delante de todo el municipio? Ahí estaba. No amor, palanca. No alcé la voz. Dije tranquilamente que simplemente iba a celebrar con las personas que habían construido este lugar. Detrás de mí, Rosa salió en silencio y puso la manta de estrellas azules sobre mis hombros, igual que había envuelto a mis bebés en la gasolinera 8 años antes. Mi madre miró esa manta, subió al coche y se fue. El día de la celebración amaneció dorado. Cerca de 300 personas se movían por los terrenos. Rosa había traído el guiso en aquella misma fuente de caléndula, porque hay cosas que no se reemplazan solo porque por fin puedes. Walter y Rosa en primera fila, Walter con corbata que claramente odiaba. Viviana me apretó el brazo. Hiciste exactamente lo que yo sabía que harías. Subí al escenario, escaneé la multitud y los vi. Mi madre, mi padre y Marcos entrando por la verja sin invitación, vestidos para una fotografía, moviéndose entre mi gente como si fueran los dueños del día. Mi madre se presentó a desconocidos como la madre de Elena. Marcos le dijo a un periodista que la familia había sacrificado todo para darme mi comienzo. No venían a celebrar, venían a ser vistos celebrando. Mi madre me localizó y me saludó con la mano, confiada, posesiva. El gesto de quien da por sentado que le guardan su asiento. No alcé la voz. Empecé suave y la multitud se inclinó para escucharme. Les agradecí que hubieran venido. Les conté la verdad corta. Hacía 8 años había llegado con 2 bebés. Y nada. Y quienes me acogieron no preguntaron qué podía hacer por ellos. Simplemente pusieron 2 platos más. Encontré los ojos de Rosa en primera fila. Dije que tenía 2 regalos que dar, porque las personas correctas merecen ser agradecidas en voz alta. El estandarte se desplegó detrás de mí. Fundación Becas Memoriales Daniel Sinclair, para jóvenes en ciencias equinas, con preferencia para quienes criaran hijos solos. La multitud emitió ese sonido cálido cuando algo cala hondo. Y luego el segundo. Pedí a Walter y Rosa que se pusieran en pie. Les dije ante 300 personas que la escritura de esta tierra estaba ya firmada a su nombre, libre de cargas, suya para siempre, junto con todo lo que necesitarían para no volver a preocuparse. Porque hacía 8 años le habían dado un hogar a una desconocida. Eso no se salda, solo se puede intentar igualarlo. Rosa lloró. Walter la sujetó. La multitud se puso en pie. En la primera fila 3 caras no se movieron. La sonrisa de mi madre seguía fija, pero había dejado de significar algo.
Marcos estaba blanco. Mi padre miraba el escenario como un hombre contemplando un tren que asumió que pararía. Dejé que el aplauso se asentara. Los miré directamente y dije lo último con suavidad, para que toda la multitud en silencio pudiera escuchar cada palabra. La familia no es quien comparte tu sangre, es quien apareció. Mi madre encontró su voz. No era la cálida. Era la del porche, 8 años mayor y el doble de afilada. ¿Cómo te atreves?, dijo, lo bastante alto para que las cabezas giraran. ¿Cómo te atreves a humillar a tu familia delante de toda esta gente? Ahí estaba la inversión que me había prometido. La mujer tranquila en el escenario y la ruidosa en la multitud. Exactamente lo contrario de un porche en octubre. Marcos intentó rescatar la situación, que no era legal, que la familia tenía derechos que habían contribuido. Palabras sin documentos detrás. El representante del comprador hizo una señal y 2 personas guiaron a mi familia hacia la salida con amable firmeza. Mi padre no dijo nada. Me miró un instante. La confesión parpadeó en su cara. Y luego miró al suelo. Mi madre siguió hablando hasta que la verja se cerró y el silencio me perteneció. Me escabullí al porche. Rosa vino sin decir nada y extendió la manta de estrellas azules sobre las 2. Más allá de la valla, Junípera pastaba a la luz dorada, y a su lado Junior imitaba cada movimiento, incluida la pata torcida. Carlos y Ana corrieron hacia nosotras y se amontonaron bajo la manta. Éramos 4 enredadas en la manta que había envuelto a esos mismos bebés cuando no teníamos nada. Ya no teníamos nada. Pero eso nunca fue realmente lo que importaba. Mi familia contrató a un abogado. La carta llegó llena de expectativa razonable y contribución familiar. Patricia la leyó y dijo que tenía la fuerza legal de un deseo. No había nada que impugnar. Todo estaba firmado, registrado y constituido. Habían construido una historia. Yo había construido una estructura. Las cartas pararon. La franquicia de Marcos cerró. Mi padre envió un último mensaje. Tu madre nunca te va a perdonar esto. No contesté. Walter y Rosa siguen en la granja. La cuenta les permitió por fin tomarse sus primeras vacaciones. La fundación entregó su primera beca ese otoño. Una viuda de 24 años, con un hijo que trabajaba de noche y quería estudiar ciencias equinas. Todo el mundo le había dicho que no era práctico. Leí su redacción 3 veces, llamé a Patricia. Que esa pasara. Porque hacía 8 años una mujer había llamado a la puerta equivocada con 2 bebés y le habían dicho que era una mala inversión. Solo quería hacer la puerta correcta para alguien más. Me quedé con 20 hectáreas calle abajo, con un granero justo del tamaño de lo que importa. Crío unos pocos potros de Junior, la potrilla con la pata de Junipera, por amor, no porque el banco cuente. Carlos quiere ser veterinario. Ana quiere dirigir la fundación. Cenamos a una mesa sin asientos vacíos y sin cuentas ocultas. La mayoría de las noches no es nada especial, solo guiso, deberes y un perro bajo la mesa. Ese pedazo ordinario es lo más rico que poseo. Me costó 100 millones aprender que siempre fue gratis. Pasé la primera mitad de mi vida creyendo que tenía que ganarme un asiento en mi propia familia, hasta que 2 personas sin lazos de sangre simplemente me lo pusieron, sin pedir nada, y me enseñaron la única lección que de verdad arraigó. El amor que lleva la cuenta nunca fue amor, solo era una factura esperando ser enviada. Esa es mi historia. Una puerta cerrada, una cocina abierta y una yegua de pata torcida que nadie quería salvo yo. Si alguien apareció por ti cuando tu sangre no lo hizo, díselo hoy. No esperes a tener una razón de 100 millones. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame la puerta que se abrió para ti. Suscríbete y nos vemos en la siguiente.